mañana contentos de poder estar con ustedes y compartir. La verdad, mientras, no sé si les pasa, cuando uno viene con ese corazón, con ese espíritu dispuesto a, ya creo que decimos siempre, venimos desde casa, ¿no? Venimos desde los días, las semanas, trabajando, buscando, adorando. Y cuando uno viene y empezamos la adoración, a mí lo que me gusta mucho es cuando nos juntamos como iglesia, como cuerpo, y empezar ese momento de la alabanza, la adoración. Hay un hermoso ambiente que se va generando, ¿no? Es como, porque empezamos a exaltar ese nombre que es sobre todo un nombre, y cada letra de cada canción va hablando un montón de cosas que uno dice, wow, son cosas que uno fue viviendo, son cosas que uno fue compartiendo, y si realmente lo vamos entendiendo en el Espíritu, tanto lo que hacemos en la alabanza, en la adoración, y también en la palabra que es compartida. Por eso dice que nuestros oídos estén atentos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar en este tiempo. Y yo lo que les quería compartir es, justo cuando hacíamos algunas canciones hablaban un poco de esto. Ya venimos hablando que nosotros somos portadores de la vida de Cristo. Amén. Cuando dice todas las cosas fueron hechas nuevas, empezamos a vivir una nueva naturaleza. Pero es importante entender, y quiero que vayamos, si me acompañan, en Efesios 2, del 1 al 5, que también podamos entender un poco esto, ¿no? Porque hoy que estamos portando esa vida, entender de dónde salimos, ¿sí? Y acá en Efesios 2 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Amén. Y cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Amén. Es lo que cantábamos, ¿no? Es lo que cantamos. Ahora, de eso que nosotros vivíamos en el pecado, hoy tenemos vida en Él. Portamos esa vida, la vida de Cristo. Amén. Entonces, ya entendiendo esto, decimos, wow, ¿de dónde nos sacó? De nuestra propia voluntad, de las cosas. Y ustedes, si se dan cuenta, es lo que vivimos. Cada uno queriendo vivir su propia voluntad, queriendo hacer las cosas que a uno le hacen bien. Y hemos salido de esa tiniebla. Amén. Ahora, si tenemos la vida que decimos en Cristo, si portamos esa vida en Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Siempre decimos que es lo que tenemos que hacer, es expresar los frutos del Espíritu. ¿Sí? Los frutos del Espíritu. Y ustedes ya lo saben, en Gálatas 5:22 dice los frutos del Espíritu: amor, paciencia, bondad, benignidad, templanza. De todos estos, creo que el Espíritu Santo nos va educando, ¿no? Día a día. De cada uno de estos frutos tenemos una enseñanza día a día para poder expresarlos. Por ejemplo, el amor, que es una de las esencias principales, más grandes de Dios, es algo que nosotros lo tenemos que expresar, pero ¿cómo lo expresamos? Cuando vivimos situaciones donde realmente hay que demostrar el amor, ¿no es cierto? Perdonando, porque ahí es donde se expresa el amor, cuando hay situaciones que vivimos. Entonces,
el Espíritu Santo nos va capacitando en cada uno de estos frutos del Espíritu. Pero entre esos, y ahí viene un poco la palabra que quiero compartir, uno de esos frutos del Espíritu que nos habla de la paciencia. ¿Sí? La paciencia. ¿Cuántos les ha llevado a trabajar o lo siguen llevando a trabajar en la paciencia? Levanten la manito. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué me llamaba la atención más esta palabra? Son varias, ¿no? Dice bondad, paciencia. Porque ustedes se han dado cuenta que en este último tiempo más empezamos a ver en nuestra sociedad que la falta de paciencia se ha hecho muy, muy agresiva. Se ha demostrado mucho más, no sé cómo decir la palabra, que por ahí lo contrario, la impaciencia que tenemos o que tiene la gente se ha marcado mucho incluso con la violencia. Y lo podemos ver en cada ámbito donde nos estamos desarrollando. Y a veces si nos ponemos a pensar no solamente afuera, sino también a veces en el ámbito que trabajamos acá. A veces en pequeñas cosas, en pequeños detalles nos damos cuenta que no tenemos paciencia. Y es algo que nosotros estamos llamados en el Espíritu a trabajar, porque si hoy vemos una sociedad que es poco paciente, una sociedad que está muy violentada, es más, quizás antes uno podía ver diferente, quizás esta situación de la paciencia, donde por ahí las personas eran más de hablar, más de comunicar, y hoy ya no, se habla muy poco y más se va a la agresión. Es más, hoy podemos ver la agresión física es muy fuerte. Lo vemos mucho, los que manejan. Hoy ya no podés tocar ni la bocina, porque si tocas la bocina capaz ya se bajan y directamente te vienen a agredir, aún no hayas tenido la culpa de muchas situaciones, ¿se entiende? Entonces, vamos un poquito. Vamos a ver, paciencia, en una definición dice, paciencia es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición, el sufrimiento sin enojo, frustración y ansiedad. Y hoy vemos una de las cosas que nos llama mucho, mucho la atención, personalmente cuando hablamos con Pame, es la ansiedad. La falta de paciencia genera mucha ansiedad y hoy en general, de todos los niveles de edad, hay mucha ansiedad, lo cual lleva a muchas situaciones muy, muy complejas que nos toca vivir en las familias, los padres con hijos adolescentes, niños adolescentes, jóvenes, que sufren mucho esta ansiedad y esa ansiedad empieza a llevar a otros trastornos, que si uno lo puede hablar de la parte física, un montón de cosas. Y uno de lo que más famoso se habla, el estrés antes era lo más famoso que se hablaba, y hoy por ahí se habla los famosos ataques de pánico. Amén. Entonces, vamos a ver en Santiago, si me acompañan, si quieren buscar, si alguno tiene por ahí alguna versión que le guste más, en Santiago 1, de 2 al 4, habla esta palabra que dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. No sé si alguien tiene alguna otra versión. ¿Alguien tiene alguna otra versión que esté más? A ver, Reina Valera, a ver. Bien, ahora cuando uno lee esto, cuando dice, considérense muy dichosos. Y la verdad que hablamos un poco en el discipulado que tenemos con los chicos,
Si uno podría pasar situaciones y le darían a escoger, siempre elegiría no pasar situaciones difíciles, ¿no? Si le podrían decir, este es el camino que llegas al fondo llano y este es el más tortuoso, más difícil. Por nuestra naturaleza, ¿qué elegimos? Siempre lo más fácil, lo más fácil. Pero acá la palabra, quiero que entiendan en esta mañana la profundidad, porque saben, no es fácil a veces entender esto cuando dice, de hecho, antes en los conceptos, cuando se hablaba de pasar situaciones o dificultades, siempre se hablaba de que por ahí algo nos estaba pasando en nuestra vida espiritual, que quizás algo estaba fallando en nuestra vida espiritual, por eso empezábamos a tener diversas situaciones en nuestra vida. Y no sé si alguna vez a alguno le ha pasado que va pasando una situación y apenas está saliendo de la situación, viene otra encima de otra. Y a veces cuando uno dice, Señor, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar esta situación? ¿Cuándo va a terminar esta prueba? Y muchas veces hemos tildado de vivir, o a veces entre nosotros como familia, hasta a veces hemos juzgado la vida espiritual de muchos hermanos y tratando de encontrar por ahí por qué lado. De hecho, yo me acuerdo cuando era más chico, en consejerías te sentaban y trataban de indagarte para ver por dónde habías cometido algún pecado, para ver por dónde estaba la situación que estaba quejando. Y te decían, y quizás esto vas a arrastrar a toda tu familia. Y la verdad uno se ponía a analizar a ver dónde la había pifiado en algún momento. Y a veces uno quizás no encontraba algo de decir y bueno, buscábamos algún pretexto o íbamos a pifiarla en algo para que te generaba más culpa. Pero entendamos, cuando dice acá el apóstol Pablo, dice, hermanos míos, en Santiago, dice, consideren, hermanos míos, dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término. Y ahí mismo en Santiago 1:12 dice, nuevamente repite la palabra, dichoso el que resiste la tentación o la prueba, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Ay, cuando uno empieza a leer la palabra, por eso, hermanos, cuán importante, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo en una anterior oportunidad que había compartido, cuán importante es escudriñar la palabra, no leerla por encima, escudriñar la palabra. Y cuando escudriñamos la palabra, está el Espíritu Santo, y pedirle al Espíritu Santo que nos revele esa palabra. Porque a veces hemos leído la Biblia por encima solamente por cumplir y entendemos lo que queremos entender y no lo entendemos en el Espíritu. Porque acá es claro, dice, dichoso el que resiste toda tentación o toda prueba, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida. Entonces eso a nosotros nos enseña que toda prueba nos va a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual, nos va a llevar a madurar. Y si ustedes se ponen a analizar esto, aún en lo natural, o sea, para que uno pueda perfeccionar en algo, les lleva tener que meterse a una prueba. Tiene que pasar por una prueba. Hoy vemos las Olimpiadas, hablamos un poco con los chicos, las Olimpiadas. Hablo más del deporte, no tanto los eventos que se han dado, pues ustedes ya lo han visto quizás muchos. Hablo más del deporte. Hay muchos que pasan la prueba y no la superan. Y uno puede ver la cara de frustración, de dolor de aquellos atletas que no superan la prueba, que a veces caen. Y hablábamos con Dani, con Pamela, ¿cuántos años les lleva prepararse? Porque no es que se preparan una semana, años en prepararse para una sola prueba, y si fallaron se terminó las Olimpiadas para ellos. Pero ¿qué es lo que hace un atleta? Se vuelve a levantar y sigue preparándose. ¿Por qué? Porque en algún momento
esa prueba, esa dificultad que en su momento haya podido pasar, lo lleva a otro nivel, a trabajar más fuerte, a superar ese momento quizás de debilidad. Imagínense nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que dice que Él está. A mí me hacía, mientras iba preparando esto, me hacía pensar, uno cuando ya es papá, y todos los que son papás, tenemos dos cosas con nuestros hijos, ¿no? Una, o somos muy sobreprotectores con nuestros hijos, o podemos ver que ellos hagan cosas, sobre todo hablo quizás cuando son chiquitos, ¿no? Que a veces empiezan a caminar y un papá a veces los deja a los niños, ¿no? Que caminen, y a veces se caen. El papá no es que los deja a la libre, está atento, pero a veces es necesario que tengan esas experiencias. Pero también habemos papás que quizás los cuidamos demasiado y a la primer situación lo levantamos y no dejamos que por ahí tenga algún traspié. Por ahí sobre todo nos pasa con los primeros hijos, ¿no? Con los mayores, que uno quizás por el miedo, por la primera vez, trata de tener todos los cuidados y a veces somos muy sobreprotectores. De hecho, cuando yo me acuerdo cuando lo íbamos a bañar a Dani, que es nuestro primer hijo, veíamos si la temperatura del agua para bañarlo estaba acorde, tocábamos con el codo, si la mamadera, y hacíamos todo el protocolo, que bañarlo era todo un laburito, ¿no? Ya con el segundo no pasa nada, lo tiras al agua, que se críe solo, ¿no? Ya. Y Lauti, ¿no? A Lauti, vamos, que sabe nadar. Porque a veces nosotros hacemos eso. Y yo me ponía a pensar, si no aprendemos con estas situaciones, y yo creo que Dios permite muchas cosas en nuestra vida para ayudarnos a crecer y a madurar. Que hablábamos con los chicos y por ahí con algunas personas, y en nuestro discipulado también con el pastor. Es evidente, y alguna vez lo hemos dicho, cuando nos pasa una situación, es un cimbronazo en nuestra vida. Es un cimbronazo en nuestra vida. Pero cuando nosotros estamos en esa comunión con el Espíritu, cambia nuestra perspectiva y cambia nuestra visión. ¿Se entiende? Cambia nuestra visión. Porque podemos ver de una manera diferente y vivir de una manera diferente. ¿Cuán complicado sería si yo paso una situación y la paso sin la compañía de Dios o la paso con Él? ¿Se entiende? Lo que nosotros queremos muchas veces es que pasemos de esa situación. Y a veces nuestras oraciones son para pedirle que Él nos libre de esos procesos, que nos saque de esos procesos. Si dependiera de nosotros, quiero que vayan a 1 Tesalonicenses 5:16. Ya que hay una palabra que uno cuando va madurando en él, va entendiendo muchas cosas que quizás de principio no las entiende. Me buscan también ahí en 1 Tesalonicenses 5:16. Dice, estén siempre alegres. Avanzamos un poquito. Vamos a leer del 5 al 16 al 18. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Quiero volverlo a leer, póngamelo nuevamente, chicos. ¿Qué dice? Paramos un poquito ahí. Digámoslo con fuerza. Estén siempre, muestren una sonrisa. Yo lo pondría, estén siempre gozosos, porque a veces la alegría puede ser pasajera. El gozo en Él es eterno. El gozo en Él es eterno. Ahora, si uno se pone a pensar,
Cuando vivimos una situación, ¿estamos alegres? El primer momento no. El primer momento no. Ahora ahí cambia un poquito, que por ahí pongo esta palabra que dice, no es que estoy cambiando la palabra, sino lo hago como una reversión. Estén siempre gozosos. Estén siempre gozosos. Seguí, vamos una más. Nunca dejen de orar. Estés viviendo la situación que vivas, nunca dejen de orar. ¿Se acuerdan en aquella anterior prédica? Era la oración y la escudriñar la palabra. Dos cosas vitales en nuestra vida. Nunca dejen de orar. La siguiente. Sean agradecidos en toda circunstancia. Sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Sean agradecidos. Saben, yo cuántas veces en mi vida, cuando he pasado situaciones difíciles, me he enojado con Dios, he renegado contra Dios, he dicho muchas cosas contra Dios. De hecho, hasta a veces le levantaba, le decía, si siempre te he sido fiel, si he sido fiel con mis ofrendas, o sea, como al decir, ¿y por qué me estás haciendo esto? ¿Dónde está tu palabra? De verdad, así. Cuando uno no entiende, cuando dice, sean agradecidos. Y cuando a veces uno empieza a recorrer, empieza a ver otras personas, otras vidas, realmente tendríamos que estar agradecidos al ver lo que otros viven. Y a veces uno no es la pizca de lo que otra gente vive y vemos cómo están agradeciendo y buscando a Dios. A nosotros en un mes que nos tocó ver con jóvenes, misiones, veíamos cómo en otros lados cuesta poder llevar el evangelio, cuesta la vida. Lo decía el pastor en la anterior vez, este pastor, este predicador que estuvo en la cárcel, doblado, molido, lastimado. Hay muchos que literal, físicamente, les han cortado la lengua, les han sacado los ojos. Y eran agradecidos. Ya no voy a volver a hablar, pero siempre a mí me puede Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, golpeados, pero dice que ellos estaban cantando himnos, ellos estaban adorando. Es un tiempo que nos lleva a madurar. Cuando pasamos pruebas, nos lleva a madurar, nos lleva a entender que cada prueba nos lleva a otro nivel. Duele, pero cuando pasas, saben, en la vida a mí, mientras yo estaba estudiando, una de las materias que sí fue el dolor, y el dolor de cabeza para mí fue neurología. Materia que odié literalmente, no, y después dejé de odiar cuando Cristo vino a mi vida. Dije, neurología, te amo. No, pero odié. Era algo que no podía, y cada vez que rendí un examen de pronto estaba al límite y era todo un año de estudiar. Y de verdad, ustedes por ahí pueden decir, pero bueno, es un estudio literal, que a mí no quería llevar la materia porque me perjudicaba un año más. Y cada vez me esforzaba más, pero no la entendía. Me era difícil entender esa materia, no la podía entender. Y bueno, en ese momento yo estaba apartado, igual decía, Señor, dice en la palabra, pide sabiduría, pide inteligencia. Bueno, volví en esos meses, ¿no? Quería volver a mi relación con Dios. No, era algo que no me cabía en la cabeza, no la podía entender. Y literal sufría y de verdad me tocaron lágrimas, porque cuando iba a ver la nota y me dicen, si esta no la pruebas, tenés que repetir el año. Y era quedarme con una sola materia todo un año. Y ya todas las tenía vencidas. Y en un momento me esforzaba. Entonces decía, ¿dónde fallé la anterior vez? Y me esforzaba más y me esforzaba. Hasta el día de rendir el último examen, el examen final, y las notas se publicaban así en la ventanilla, y todos íbamos ese día. Los que daban bien iban confiados, ¿no? Como a ver con cuánto, si era un 8 o era un 9.
Y los que no estábamos ahí era a ver si habíamos aprobado o no. Y literal, era ir con los nervios. De hecho, algunos ya, ese entonces no había WhatsApp, solamente celulares, y lo tenían algunos privilegiados los celulares. Entonces, nadie quería que te avisen nada, decía voy a ir a ver. Y era el día que salieran, todos iban así. Yo digo, no voy a ir más tarde, si reprobé así nadie me mira llorar. Pero también creaba la ansiedad de saber si había aprobado o no. Entonces, nada, fui a la ventanilla y estaban todos y veía las caras viniendo, bien, aprobé, otros caras medio tristes. Y yo fui y era el corazón, viste, que te empieza a latir. Bueno, había aprobado la materia, era como decir. Y después cuando hablo con el profesor que él veía, yo le preguntaba todo como para ver si me transmitía sus conocimientos, me dice, aprobaste, estás apto para pasar a otro nivel. Y era como que después de eso me vino eso, wow. Soy un cabo. No, me venía, en ese momento yo me ponía a pensar, o sea, no me importó el dolor o todo lo que pasó, sino yo dije, ¿cuánto me sirvió eso para aprender? Y de hecho, me sirvió no solamente para esa materia, sino todo el estudio que hago. Digo, cuán importante es pasar una prueba. Si uno lo entiende desde lo natural, imagínense en lo espiritual, hermanos. O sea, les hablo para que nos animemos, porque dice en su palabra, anímense los unos a los otros, porque nos va a tocar vivir situaciones. Nos va a tocar vivir situaciones hermosas, situaciones difíciles, situaciones duras y durísimas. Pero sabemos que en Él estamos seguros. Amén. Sabemos que dice, en la debilidad su poder se hace más fuerte. Amén. Seguimos un poquito más. Estén siempre alegres. Cuando estamos con Él y pasamos las pruebas, ¿qué es lo que nosotros y el Espíritu Santo nos da? Nos trae paz. Nos trae esa paz. Nos llena nuestro espíritu de paz. Así que vamos a avanzar. En Romanos 5, del 1 al 5, si me acompañan. Romanos 5, acá en esta Biblia, yo tengo dos versiones, la Reina Valera y Nueva Versión Internacional. Está muy buena esta, se llama la Biblia en paralelo. ¿Cuántos trajeron su Biblia de papel? Muy lindo. Muy bien, esa. Yo creo que ahora la tecnología ya es más celular, pero qué lindo es poder tener la Biblia de papel, ¿no? Así toda pintarrajeada, toda. Yo al principio no la hacía porque la cuidaba mucho, no quería manchar. Hasta que Adri un día nos ve a Adri y decía, pero así al principio me costó, pero qué lindo es porque así también puedan ver y dicen, este está leyendo la Biblia. Dice, paz y alegría. Por eso cuando voy a leer así, ¿viste? Para que vean. Eso lo pinté esta mañana. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿De nuestra economía? ¿De nuestro bienestar? ¿De nuestra profesión? ¿De nuestro estatus? ¿De lo que somos? No, dice, mediante nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos tenemos que sentir hinchados, ¿no? Así llenos, un fuerte aplauso hay de decir, nuestro Señor Jesucristo. No es cualquiera que está llenando ese nuestro interior. Es el Espíritu Santo que está. Eso nos tiene que a nosotros cada día llenar y decir, es nuestro Señor Jesucristo que está en nosotros. También por medio de Él, nuestro Señor Jesucristo, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia.
Y la perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso. Dalo con todas tus fuerzas, porque tenés que entender en tu espíritu. Tenés que entender en tu espíritu. Ahí dice en otra versión, y esa esperanza no acaba en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura Dios, dice, con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Si entendemos ese amor, hermanos, ¿hay otra cosa que pueda llenar eso? ¿Hay alguna prueba mayor que nos lleve a pasar, a vivir desilusionados, a vivir en angustia, a vivir en depresión, en ansiedad? Vamos a vivir situaciones, pero si sabemos que estamos llenos de su amor, ese amor que llena todo, ese amor que llena todo. Amén. En Filipenses 4, vamos a ir viendo así versículos, porque saben, cada palabra que nosotros vamos viendo nos va alimentando el espíritu. Y no nos leemos como, a ver, vamos a ver qué hoy tenemos en la palabra, ¿no? Como a ver qué nos pinta hoy. Cuando leemos en ese espíritu y entendemos, es cuando el Espíritu Santo nos empieza a revelar. 4 dice, Filipenses 4:4, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, estén gozosos. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Vuelve a decir, y la paz, el gozo de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo hemos escuchado un montón de veces, sobre todo el último versículo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero un poquito detenerme en esta parte que dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuán importante es entender esta parte. ¿Por qué? Dice cuidará. Saben, cuando a veces estamos pasando situaciones, ¿qué es lo primero que nos empieza a atacar a nosotros? Es la mente. ¿Qué es lo primero negativo que viene en nosotros cuando vivimos unas situaciones o momentos difíciles? Es la mente. Eso es lo que más nos juega. Y es tan fuerte, que no sé si a alguno le ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces. Que estás terminando de orar por ahí en un momento tan fuerte, orando, clamando, intercediendo. Termina y quizás, no sé, te sentaste a ver la factura de la luz y uy, ahora ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo se vino tan caro? Y hace un momento quizás estabas declarando que la fortaleza viene de Él, que Él... O a veces estamos orando por salud y oramos, incluso declaramos por tus llagas fuimos sanados, que dicen tu palabra, y después y nos viene algo y en pronto dice, uy, ¿y ahora qué voy a hacer con esta situación? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Por qué? Porque nuestra mente nos empieza a jugar. Y saben, el enemigo no te puede tocar, pero la mente es un área donde el enemigo, por eso muchas veces nos lleva atrás, ¿no? Porque dice, cuando Él nos perdonó los pecados, Él lo tiró al fondo de la mar. No se acuerda nunca más. Pero ¿por qué a veces traemos nuestras cosas del pasado todo el tiempo
y volvemos para atrás, porque nuestra mente es la que nos juega. Entonces, lean esto con ese entendimiento, dice, cuidará la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque si uno lo ve en lo natural no entendés una paz, que vos puedas ver a alguien que está viviendo una situación y lo veas con ese gozo o esa tranquilidad. Porque muchos estarían desgarrando las vestiduras, pero dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, algo que no se puede entender, porque es una paz, es un gozo eterno, es un gozo en el espíritu. Entonces, cuando entendemos desde ese lado, decimos, Él cuidará nuestros pensamientos, Él cuidará nuestro corazón. Qué tremendo, ¿no? Vamos a Juan 14, 27. En Juan 14, 27. Porque vieron que en toda la situación o lo que podamos vivir, cómo Dios tiene una respuesta, la palabra que es viva tiene una respuesta justa para cada uno, para cada situación, para cada momento que nosotros estamos viviendo. Nosotros en estos meses estamos estudiando algunos libros, de hecho este mes con jóvenes estamos estudiando Proverbios, pero no queremos leerlo solamente como una palabra, sino que realmente entendamos lo que la palabra del Señor nos dice. Y la verdad que uno empieza a leerlo, pero desde ese detenimiento, entenderlo desde el espíritu, realmente es tremendo cómo te habla cada palabra. Proverbios es una enseñanza de la vida tremenda, pero de todo lo que vos puedas buscar, desde si querés ser un buen amigo, de querés hacer inversiones, o sea, es tremendo, pero cómo te lo da, no desde aquel gurú que puede darte una instrucción de decir, invierta hoy, sea inteligente en sus inversiones. Te lo hace desde ese conocimiento del Espíritu, desde esa sabiduría en Él. Amén. Juan 14 dijimos, Juan 14, 27. Dice, Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Tremendo. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. A veces nosotros buscamos la tranquilidad y la seguridad en lo que tenemos, en lo que el mundo nos puede dar, en una carrera, en una profesión, en una seguridad económica, en un buen trabajo. Eso es lo que te da el mundo, en una forma de vida. Pero cuando nosotros tenemos esa paz, aparte, entiéndalo en el Espíritu, dice, mi paz. Por eso cuando decía, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es su paz. Y yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces yo, si veo en mi espíritu, ¿qué paz prefiero? Prefiero tener esa seguridad que me da el mundo, que me da el sistema, o quiero esa paz que Él me da cuando paso una prueba, cuando paso una adversidad. Qué tremendo. Y ahí mismo en Juan 16, 33, ahí nomás, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Esto más o menos él habla cuando en el versículo, en el 16, es cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos, y ahí hace toda una connotación, un encuentro con ellos. Y este es el último versículo que dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo.
No es cualquiera, hermanos. No es cualquiera. No es cualquiera. Yo he vencido al mundo. Mi paz no es cualquier persona. Y cuando Él dice, yo me voy, pero va a estar con ustedes alguien que va a estar todo el tiempo intercediendo, enseñando, corrigiendo, que es el Espíritu Santo. Entendamos, iglesia, entendamos que este es un tiempo para entrar en ese momento de una comunión con el Espíritu Santo. Lo venimos diciendo todo este año. Quizá les suena repetitivo morir a una naturaleza, aferrarnos al Espíritu Santo, pero es lo que nos toca vivir hoy, literal. En Isaías 26 también habla una palabra así muy linda, si quieren ir buscando. Isaías 26. Si ustedes se van dando cuenta, porque era cuando iba preparando, o sea, cada palabra iba teniendo su connotación. Y es increíble porque cuando uno va viendo esto, cómo el Espíritu Santo te va, como siempre decimos, primero confrontando, ayudando, mostrando, creciendo. 26 del 3 y 4, dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Amén. Roca eterna. Al de carácter firme. Vimos que cuando decía toda prueba que nos trae afirmar nuestra fe, nuestra confianza, nuestro carácter. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía, en ti ha puesto su confianza. Confíen en el Señor siempre. ¿De vez en cuando? No, siempre. Confíen en el Señor siempre, porque el Señor es una roca eterna. Esto lo decía Isaías, eterna. Es nuestra roca firme, nuestra roca eterna. Es nuestra roca eterna. Amén. En Romanos 8:28, hoy traje muchos versículos para leer, porque de hecho había muchos más. Veo que cuando uno es como que se va zambullendo en esto, en la palabra, empieza a encontrar cada versículo, cada palabra que uno la verdad se empieza a deleitar, se goza. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, esa también la hemos escuchado al pastor, lo escuchamos hablar muchísimas veces, dice que todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Amén. Que todas las cosas ayudan para bien. Que todas las cosas ayudan para bien. Yo les animo, hermanos, que creo que a todos y a cada uno nos tocan vivir diferentes situaciones, nos tocan vivir. Y a veces uno, desde las cosas más sencillas hasta las más complejas, ¿no? Todos pasan situaciones, ¿sí? Desde lo más simple hasta lo más complejo. Y también cada vivencia de cada uno lo va tomando conforme a lo que vive, ¿no? Porque quizás para mí algo económico no pueda ser algo grave, para otro sí, y capaz para otro
Y otra cosa para mí lo tomo como grave y para otro no. Porque es de acuerdo y conforme al proceso. Por eso dice, Dios es soberano. Dios es soberano. Amén. A veces, y cuando habíamos dicho al principio, creo que a cada uno nos toca, y por ahí uno más que otro, la paciencia es algo que nos cuesta trabajar, ¿no? Que es algo que a veces no es tan fácil y nos toca vivir situaciones. Yo hace un tiempo había vivido una situación, yo habitualmente cosas de salud no las he pasado más que una sola vez en la vida, así dos veces. Una cuando era más chico, una neumonía muy fuerte y después un cálculo renal que tuve hace un tiempo, que alguna vez lo había comentado. Y bueno, a principios, fines del año pasado y principios de este año, vivimos como familia algunas situaciones, procesos, como decimos, procesos. Pero la verdad que tocarme en algo de la salud, no en el último tiempo para nada. Siempre me suelo hacer controles y nada, todo más o menos viene dentro de lo normal. Y en una ocasión me tocó hacerme el control del riñón por el tema del cálculo que tuve, que ya lo he expulsado. Digo, sal ahora. No, fue expulsado. Y nada, cuando me hago el control, yo tenía un dolorcito en el cuello y nada, uno dice, bueno, ya que me estoy haciendo, ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, no me hace algunos estudios más. Y me hago un estudio, esto fue hace unos meses. Me hago un estudio normal y vieron que cuando uno se hace el estudio, a veces el médico que le hace le dice, mira, acá tenés tal cosita, tenés esto, pero quédate tranquilo, no es nada. No me lo dijeron nada, qué sé yo, y cuando voy a retirar el informe, y veo que todos somos desesperados, ¿no? Con el informe ya lo chusmeamos todos, queremos ver, y bueno, en este caso, yo como médico, chusmeé, incluso ni llegué a casa y lo chusmeo y nada, cuando veo el informe, veo un tumor en mi tiroides. Honestamente les digo, en el primer momento me quedé medio frío. Aparte, yo nunca había pensado esto, ni se me pasó por la cabeza. Y aparte dentro mío decía, el colmo, ¿no? El colmo, yo soy endocrinólogo, estudio la tiroides, me sale un nódulo. Aparte, un poquito quiero que me entiendan esto porque yo empecé a ver y veo las características y veo el tamaño, las características y digo, ¿y quién me manda a hacerme este estudio? Capaz si no me enteraba hubiera estado más tranquilo. Tan mano, ¿para qué escribiste? ¿Para qué lo mandas? No, y por eso les digo, hermanos, hablaba con algunos. Por ahí a veces cuando estamos en el momento decimos, no, porque Dios, hay un cimbronazo. Hay un cimbronazo. Se me movió la estantería en un momento. Porque aparte yo en ese momento empecé a pensar todo, porque es lo que veo, lo que yo hago, lo que trabajo. Y en la mente se me empezó a venir todo, o sea, ya me veía todo el panorama, ya me hice la película. Y yo digo, no, por ahí voy a repetir, capaz me lo hizo mal. Y buscaba, todas las explicaciones en ese momento. Y nada, no, llegué a casa, hablo con Pamela y nada, nos pusimos a orar. Pero les soy sincero, no es sencillo, ¿eh? O sea, porque, uno tiene que ser honesto, transparente. Pero vuelvo ahí lo que les decía antes. Acá hay dos situaciones. O me quedo y en todo lo que pueda venir, o realmente voy a, como decía, todo lo que fuimos leyendo, esa palabra. De decir, voy a esa fuente. Y entender que aún en las situaciones difíciles, en lo que yo pueda vivir, lo que pueda pasar, va a estar su mano. Aún a veces yo trato de ser empático con las personas, con la gente que tiene esto. De verdad, ante Dios trato de ser empático. Pero aún hasta eso me sirvió para decir, o sea, a veces yo veía gente que me decía, tengo miedo de esto. Y yo también, porque también lo tengo. Así que quédese tranquila. Vamos juntos a esto.
hasta me permití hablar. Empezamos a orar y saben, también empezamos a orar como familia, pero no, al principio les soy sincero, uno dice, quiere buscar esa respuesta, decir Señor, y uno se acuerda, testimonios, después oraron, porque en un momento yo tuve que ir a consultar con una colega para ser un poco más objetivo, ¿no? Como profesional. Me ve una colega y me dice, mira, vamos a repetir el estudio. Claro, y uno por ahí repito el estudio y bueno, vamos a estar orando, como que toda la situación se dé. Y no, y uno entiende que no tiene que orar para eso, ¿no? Porque si no entramos al Google, ¿cómo se hace la oración para que desaparezcan las enfermedades? Y no es así. Porque en eso vino después, fueron pasando cosas, después no alargo más, me hice la punción, pero saben que Dios estuvo en cada detalle. Miren cómo Dios tiene el cuidado, incluso hasta de las personas que me hicieron el estudio, de las personas que estuvieron orando, las personas que nos acompañaron, sorpresas que uno se lleva. Y ahí entendemos, iglesia, que somos uno, que somos familia, que el cuidado de Dios lo dice en su palabra, pero está en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Por eso cuando decimos pedimos oración, no es quizás la oración que pedimos para que Él lo pueda hacer, seguro que sí, pero dice conforme a su voluntad y al propósito. Amén. Resumo, me hice la punción, tardó un montón para darme el resultado, pero bueno, el resultado de un resultado benigno. Pero saben, yo en el momento, y ahí quiero un poquito detener porque con esto vamos a terminar, no oré, de verdad les digo con el corazón, iglesia, no oré para recibir la sanidad, sino para que Dios obre mediante este proceso en mi vida. Y saben, un día que estaba orando, fue muy fuerte porque tuve un momento de emocional en mi vida, de pensar, porque cuando me hice el estudio, un momento me habían dicho algunas cosas y un momento cuando oraba decía, Señor, necesito recibir tu abrazo. Y mientras estaba orando, era como que vino a mí de decir, ¿vos querés mi abrazo? ¿Querés sentir mi abrazo? ¿Querés verme y sentir ese abrazo? Y yo le dije, sí, eso sería lindo, poder verte y poder sentir ese abrazo. Y sentí en esa misma oración que decía, eso es pasajero. Lo que yo quiero es que te metas en mi corazón. Que te metas a lo profundo de mi corazón. Yo ahí entendí cuál era el proceso. Y no solamente fue esto que me pasó a mí, porque nos pasó otra situación con el esposo de mi sobrina en Canadá. Tuvo un accidente y era, como les digo, una cosa tras otra. Pero me quedó eso, decía, necesito que te metas en lo profundo de mi corazón. Y alguien en un momento me había dicho, es un tiempo de profundizar en la palabra, de meternos a lo profundo. Saben, ahí no importaba absolutamente nada de lo que pueda venir, porque ahí entendés que el control lo tiene Él. Y aquel que ha vivido situaciones, yo me acuerdo de Freddy, lo abrieron todo. Hay personas ahí levantan la mano de decir, oye, entender que no es que oro para que Dios me sane, porque si no, si habría sanidad de ese modo, las iglesias estarían llenas. Si no, son procesos, son procesos. Y quiero ir terminando con esto, que leamos en Romanos 8, del 35 al 39, que fue algo que a mí, mientras estábamos viviendo esto, que también esto que pasó con mi sobrino fue un cimbronazo, porque estaban lejos en Canadá, no podíamos comunicarnos, estaban a punto de amputar la pierna, y de hecho algunos les habían mostrado una imagen, pero era tremenda la pierna, cómo había quedado. Pero uno estaba confiando y saben, vamos a leer del 28 y con eso cerramos. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de que los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está en nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está sentado a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y acá viene, hermanos, que esto me retumbaba en mi corazón. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia o la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? ¿Quién nos puede apartar de ese amor? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos ¿de qué? Del amor de Dios que nos ha manifestado en quién, en Cristo Jesús. Nada. Oh, santo. Nada. Yo quiero que tomes esa palabra, pero nada. Cuando estemos pasando las pruebas, dificultades, sabemos que esa nos lleva a crecer, a madurar. Y saben, nada podrá apartarnos de ese amor. Absolutamente nada. No hay nada más grande que ese amor. Quiero que cierres tus ojos en esta mañana. Y de verdad, cada situación que te pueda tocar vivir, cada momento. Y saben, hay una palabra que decía en Lucas, que lo comentó el pastor la anterior vez, cuando dice, Lucas 22:31 dice: Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falte tu fe, para que no falte tu fe, para que no falte tu fe. Y saben, no es esa fe que oro para que me pueda sanar, no es esa fe que oro para que me pueda dar un mejor trabajo, es esa fe para que yo pueda conocer el corazón del Padre. Es esa fe para conocer el corazón del Padre. Y llevar a lo más profundo. Iglesia, es un tiempo para zambullir en lo profundo. Lo decía el martes la pastora Graciela. Poder ir a lo profundo en Él, en su presencia. Que aún lo que pueda venir, cosas en nuestra vida, sabemos que son pruebas para llevarnos a un nivel de madurez mayor en su espíritu.
Por eso cuando cantábamos esa canción al principio, tu amor, Señor, son más altos que los cielos. Tu justicia, Dios, más profunda como el mar. Santo, santo.